al ser reprobadas abiertamente, todo queda claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. La primera lectura nos cuenta del profeta Samuel, que fue a elegir un rey, y llegan los hijos de Jesé, 7 uno por uno. Cuando vio llegar el primero, lo vio de buena apariencia, con madurez, con capacidad, y dijo el profeta: este debe ser el que va a gobernar a Israel. Y Dios le dice al profeta: no te fijes en las apariencias, no te fijes en el físico, porque yo miro el corazón. Y pasaron 7 de los hijos de Jesé, y el profeta le dice: no hay otro. Sí, hay uno por ahí, pero ese anda cuidando las cabras, que vengan. Y llegó aquel jovencito que dice que era rubio, de ojos vivos y de buena presencia, y Dios le dice al profeta: este es el que yo he elegido para que sea el gobernante de Israel. Aquel hombre se llamaba David. Dios conoce los corazones de los hombres y mujeres, y Dios, que conoce el interior, sabe qué clase de tinieblas todavía pueden haber en nuestro interior. Pero como dice la palabra, Él es la luz del mundo, y el que le siga no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Y Él viene entonces ahora a iluminarnos a través de su palabra, para que descubramos qué tinieblas todavía hay en nosotros y qué verdad es la que tenemos que revelar y dar a conocer, aunque eso signifique desenmascarar a los mentirosos, aunque eso signifique descubrir las falsedades, y aunque eso signifique muchas veces decepcionarnos de cosas que quizá para nosotros fueron muy importantes, pero cuando son iluminadas descubrimos que aquello era mentira. Nos ocurre, por ejemplo, que cuando está oscuro, nosotros vemos un movimiento, miramos una sombra y nos asusta, nos aflige, y pensamos, pero cuando encendemos la luz, vemos que solamente era la hoja de la mata de huerta que se movía, no era nada, y nosotros asustados en eso. Así hay situaciones en nuestra existencia, cosas que nos preocupan, cosas que nos afligen, o cosas que nos llaman la atención, pero cuando las iluminamos nos damos cuenta que son nada, que no era nada que nos asustara, no era nada que nos llamara la atención. La luz de Cristo viene entonces a descubrir y a poner en evidencia lo que es verdad y a echar fuera lo que es falsedad. Estoy diciendo y predicando este mensaje hoy precisamente porque comentábamos ayer, necesitamos entonces, a la luz de la palabra de Dios, descubrir ciertas cosas que nos pueden estar haciéndonos en algún momento pensar, y vamos definiendo nosotros qué es lo fundamental y qué es lo puramente accidental, es decir, sin importancia, qué es necesario para la salvación y qué es solamente pequeños adornos que nosotros podamos tener o que podamos vivir. La luz de la vida, la luz del mundo es Cristo Jesús. Lo demás son solamente estrellas que parpadean, pequeñas luces que se encienden, pequeños atisbos de luz que en algún momento pueden iluminar, o como en la iglesia se ha enseñado, apariciones que en algún momento están, pero Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y su luz permanece por la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la